La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 22. Cornelio, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Bendiciones, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Estamos iniciando la transmisión del día de hoy, la lección número 22, acerca de, en este caso particular, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Es la segunda enseñanza que transmitimos fundamentados en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Soy el pastor Pedro Montoya. Y en la enseñanza de hoy vamos a estudiar particularmente cuál fue el mensaje que Cornelio recibió de parte del apóstol Pedro. Este relato, esta historia, este contenido doctrinal, porque realmente hay un contenido doctrinal en estas palabras. Hemos dicho desde un principio, el libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro histórico. El escritor Lucas, que acompañó al apóstol Pablo por buena parte de su vida, no era un historiador. El propósito, al escribir el Evangelio de Lucas y en esta segunda ocasión el libro de Hechos, el propósito no era describir los eventos, y eso usted lo puede ver en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde él escribe a Teófilo y le dice: yo quiero que tú sepas cuál es la verdad en la que nosotros fuimos enseñados. Y ese propósito de contenido doctrinal, ese propósito se mantiene también hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro que le tomó bastante tiempo en escribirlo, en redactarlo, porque como lo puede ver, contiene básicamente todos los años de el desarrollo de la iglesia de Jerusalén, y posteriormente, cuando comienza a caminar con el apóstol Pablo, contiene todos los relatos de la obra apostólica que el apóstol Pablo desarrolló. El propósito, decía hace unos segundos, de estudiar esta lección es para descubrir cuál fue el mensaje que Cornelio recibió de parte del apóstol Pedro. Si usted observa, por el espacio que Lucas le dedica a este relato, que está contenido en el capítulo 10 completo y parte del capítulo 11, usted se da cuenta que es un relato sumamente importante, porque sobre de estas palabras está fundamentada la obra apostólica del apóstol Pablo particularmente, pero está fundamentada sobre todo la obra de la iglesia gentil. De allí su importancia. Por lo tanto, no podemos pasar las páginas solamente conociendo que Cornelio, un hombre pío y temeroso de Dios, un centurión romano, se convirtió al Evangelio o reconoció a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. No solamente podemos pasar las páginas teniendo este conocimiento, porque mayormente nosotros que no somos parte de el ala judía del Evangelio, que formamos parte de la iglesia gentil, tenemos que tener con mucha más razón, con mucha más insistencia, cuál fue el mensaje que Cornelio recibió. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cornelio es el mensaje que nos aplica a nosotros. Es el mensaje que nos corresponde a nosotros entender. No solamente se trata de
decir y proclamar, reconoce a Jesús y serás salvo, porque de lo contrario, en realidad, Lucas no hubiera escrito a Teófilo, no hubiera dedicado tiempo para redactar Hechos de los Apóstoles si realmente con eso fuera suficiente. Es importante que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que estar depositada en un fundamento doctrinal. Porque el mismo Señor Jesús dijo, y esto lo encuentra usted en Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, y con estas palabras no solamente se estaba refiriendo al hecho de mantenernos en medio de las situaciones o en medio de las circunstancias que serán adversas de por sí, no solamente es tener la persistencia de saber aguantar, saber tolerar, sino sobre todo es la persistencia en la doctrina en la cual nosotros hemos creído. Porque tengo que decir, y eso lo hemos establecido ya en muchas de nuestras enseñanzas, es permanecer en la doctrina lo que nos hace salvos a nosotros. No es permanecer en el tiempo, no es aguantar, no es tolerar en el tiempo lo que nos hace salvos. Es permanecer en la doctrina, en lo que hemos creído, y usted lo mira, como lo cité hace unos segundos atrás, en la introducción del Evangelio de Lucas. Estas cosas yo te escribo para que sepas la verdad en la que hemos sido enseñados, para que sepas y para que te mantengas en lo que has sido enseñado. ¿Por qué? Porque si el fundamento doctrinal desaparece, desaparece la salvación, y esto es algo que muchos no han querido entender. La salvación se adquiere y se mantiene, entre tanto nosotros estamos fundamentados en la doctrina. Si el fundamento doctrinal desaparece, realmente desaparece la esperanza de nuestra salvación y de la vida eterna, como está establecido en la palabra. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no lo hemos querido ver. Pero de allí entonces el que nosotros podamos mantenernos en la doctrina, tener un fundamento sólido doctrinal para que podamos mantenernos, resistir en el día malo y estar firme cuando esto haya pasado. Bien, el tema que le hemos dado a esta enseñanza está basado en una palabra que el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, el apóstol escribe y dice: habéis sido hechos partícipes o participantes por medio de la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y decía, el propósito es descubrir cuál es el mensaje que Cornelio recibió, cuál es el mensaje que Cornelio recibió con la llegada, con la presencia y las palabras del apóstol Pedro. Hay algo bien importante: el mensaje no se reduce solamente a palabras, porque si usted ha leído, y si no lo ha hecho, le invito para que lo lea. Si usted lee el capítulo 10, se descubre que el apóstol Pedro no terminó su mensaje. El apóstol Pedro apenas si estaba comenzando el mensaje cuando fue derramado el Espíritu Santo. Con esto lo que quiero mostrarle, decirle, es que el mensaje no estaba contenido propiamente en las palabras, sino en la persona misma del apóstol Pedro. Y aquí quiero entrar ya a la introducción para la enseñanza de esta noche. Hablemos un poco acerca de Cornelio y hablemos acerca del apóstol Pedro, los dos protagonistas de este relato. ¿Por qué Cornelio y por qué el apóstol Pedro? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué Cornelio? Cornelio, un centurión romano. Cornelio es presentado en el relato como un precedente de lo que es buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y esto es lo importante
de la presencia de Cornelio. Porque Cornelio no es judío, tome nota, Cornelio no es judío. Y con esto lo que quiero decirle es, Cornelio no tiene conocimiento, mayor conocimiento de quién es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cornelio no tiene ese conocimiento. Cornelio tiene referencias. Él está habitando en Cesarea Marítima, una ciudad imperial. Es una ciudad imperial romana. Herodes hizo su palacio en Cesarea y el nombre de la ciudad fue dada precisamente a César Augusto, en honor a él. Así que Cornelio está viviendo en una ciudad imperial romana. Tiene referencia solamente de lo que es el judaísmo. De hecho, cuando usted lee el relato se da cuenta de que Cornelio estaba orando, dice a la hora nona, es decir, las 3 de la tarde. Estaba orando a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque los judíos era la hora de la oración. Era la hora de la oración. Así de que Cornelio está siguiendo lo que los judíos hacen, pero no tiene mayor conocimiento de esto. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, a pesar de que no tiene conocimiento, de que no es judío, de que no tiene, como cualquier otro judío que ha nacido y que tiene la experiencia y que tiene el conocimiento, sin embargo, encontró a Dios, cosa que los mismos judíos, con todo el conocimiento y con toda la experiencia y con todo lo que ellos tenían, no lo habían alcanzado. Y esto es lo importante. ¿Por qué Cornelio en este relato? Porque Cornelio se presenta como un precedente de aquel que encuentra a Dios y Dios lo atiende estando en desventaja, estando en minoría, estando con muchas adversidades en contra. ¿Por qué digo que muchas adversidades? Bueno, porque era un centurión romano y estaba activo. Por lo tanto, él se debía a la milicia, se debía a los soldados, se debía a Roma. Así es de que su encuentro con Dios realmente no estuvo fundamentado en las relaciones que él había establecido, sino en que lo encuentra precisamente en espíritu y en verdad, como el Señor Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, y tiene precisamente o establece este precedente para que otros hombres y mujeres en las mismas circunstancias puedan también encontrar a Dios. Encontrar a Dios no es el resultado de estar dentro de una iglesia. Encontrar a Dios no es el resultado de tener conocimiento, mucho conocimiento. Encontrar a Dios es el resultado de, como dijo el salmista David, de un corazón contrito y humillado. Hablemos ahora acerca del apóstol. ¿Por qué Pedro? Eran 12 apóstoles. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Jacobo? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no otro? ¿Por qué necesariamente tuvo que ser Pedro? Hay una razón particular de por qué Pedro. No es solamente porque estaba cerca. Es porque el Espíritu de Dios escogió, como lo establecimos en la enseñanza de la semana pasada, escogió, trazó la ruta, era una ruta divina, una ruta espiritual, trazó la ruta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo administra los eventos y las situaciones y las circunstancias. Esto es algo bien importante que nosotros debemos de entender. No fue Pedro el que decidió. Pedro estaba siguiendo la guianza del Espíritu Santo, que es en realidad la forma como todo hombre de Dios, como toda mujer de Dios debe de aprender a caminar. ¿Pero por qué Pedro? No era porque estaba cerca. ¿Por qué Pedro? Gálatas, en el capítulo 2, nos dice que Pedro, juntamente con Juan y Jacobo, eran considerados como las cabezas de
la iglesia de Jerusalén. Si usted revisa en Mateo capítulo 16, cuando se da el relato de Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo de Dios? Y respondieron una serie de nombres, entre ellos Elías, Juan, algunos de los profetas, y Jesús les vuelve a preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro entonces toma el liderazgo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El relato nos dice que Jesús inmediatamente le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué Pedro? Porque Dios le entregó una autoridad particular, específica a él, y fue constituido por el Señor mismo, fue constituido como el jefe del bando apostólico, y esto nosotros no lo podemos negar ni lo podemos obviar. ¿Por qué Pedro? Pedro, la presencia de Pedro, la persona de Pedro tenía una autoridad, su sola presencia tenía una autoridad. ¿Recuerda usted en el capítulo 5, y esto lo hemos leído en su debido momento, recuerda usted en el capítulo 5 de que sacaban los enfermos a las calles para que al menos su sombra, la sombra del apóstol Pedro, tocara a los enfermos y estos fueran sanados? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro portaba una autoridad única, una autoridad especial. Y Jesús le dice, retomando Mateo capítulo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es Pedro la roca, es la declaración del apóstol en aquel momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca. Sobre esta declaración, sobre esta roca, sobre esta peña, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, era necesario que fuera Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro establecía una autoridad con su palabra. Si usted lo quiere ver, en el capítulo 11, vaya al capítulo 11, cuando el apóstol ha regresado a Jerusalén y les está presentando cuentas a la iglesia de Jerusalén, vea cómo él describe el momento cuando se encuentra con Cornelio. Busque el capítulo 11 y vea versículo 13 y versículo 14. Los quiero leer para que usted vea. El versículo 13 dice, el cual, Pedro contando acerca de Cornelio, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Ponga atención al versículo 14, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, era necesario que fuera Pedro porque Dios le había entregado una autoridad específica, especial, única. Y él, con sus palabras y con su presencia, establecían esa autoridad y esa palabra, ese mensaje, que es precisamente el propósito de esta enseñanza. ¿Cuál fue el mensaje que Cornelio recibió del apóstol Pedro cuando se encontraron ambos en Cesarea? Cornelio nos está presentando un precedente de cómo un hombre de cómo una mujer que está en desventaja puede encontrar a Dios sin mayores esfuerzos, sin mayores rituales y sin mayores esfuerzos, no encuentro otra expresión más adecuada, sin mayores esfuerzos propios. El apóstol Pedro nos está presentando un mensaje. Su persona, la persona misma, aunque Pedro no hubiera hablado nada, su persona misma establecía un mensaje, y eso es a lo que vamos a entrar ahora.
¿cuál fue el mensaje que Cornelio recibió? Comencemos ahora. Vamos al versículo 24 y versículo 25, y aquí encontramos el primer mensaje. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Derribándose a sus pies, adoró. Aquí, yo quiero tener un cuidado y llamo a su atención para que tengamos un cuidado. Porque nos podemos confundir un poco con el hecho de que al final dice, y adoró. No es que Cornelio se está postrando para adorar a Pedro. No lo podemos entender así, ni lo debemos entender así. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en Apocalipsis también Juan se postró ante el ángel que le estaba dando el mensaje. ¿Qué significa postrarse? Postrarse es un protocolo, y era un protocolo en aquel entonces. Era la forma usual, déjeme usar esta expresión, era la forma usual para un hombre, para una mujer, cuando dos cosas: quería honrar a alguien o reconocer la autoridad de alguien, que ese es el caso de Cornelio, o cuando quería pedir algo a cambio. Repito, postrarse ante alguien o a los pies de alguien era el protocolo usual. No es único el Cornelio el que está haciendo esto, era el protocolo usual en que un hombre, en que una mujer reconocía a una persona o buscaba algo, un favor particular de parte de aquella persona. Usted lo mira en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Reyes, me parece que es el capítulo 4, capítulo 5, usted lo puede verificar. La mujer sunamita se postró a los pies de Eliseo cuando su hijo había fallecido. La mujer sirofenicia, cuando está buscando que su hija sea liberada del demonio, se postró a los pies de Jesús y le pidió que sanara a su hija. Jairo, cuando Jesús había regresado de la tierra de los Gadarenos, Jairo viene a implorarle un favor. Mi hija, gravemente atormentada, está falleciendo, está muriendo. Se postró a los pies de Jesús. En ese mismo relato, la mujer con flujo de sangre por espacio de 12 años se postró ante Jesús. Con esto lo que quiero mostrarle es que el postrarse a los pies no era un símbolo de adoración. No era un símbolo de adoración, era un símbolo o un protocolo más bien de reconocimiento por la autoridad o por la nobleza que alguien tenía. Ahora, si esto usted lo traslada a Cornelio, un hombre romano, un hombre de milicia, Cornelio lo había hecho en otras ocasiones porque era el protocolo de reconocimiento de una autoridad ante el cual él estaba. Cornelio lo había hecho en otras ocasiones, no como en este caso ante Pedro solamente, lo había hecho como parte de sus funciones dentro de la milicia, el reconocimiento. Ahora, vayamos al versículo 26, y aquí está, como le dije, la primera enseñanza, el primer mensaje que Cornelio recibe. Versículo 26, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Lo
levanta y lo incorpora y le declara la palabra: yo mismo también soy hombre. ¿Cuál fue el mensaje? Porque aquí hay un mensaje que Cornelio está recibiendo. Cornelio está recibiendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Señor le está diciendo: Cornelio, ya no necesitarás de protocolos. Ya no necesitarás, a partir de aquí, ya no necesitarás sujetarte a protocolos para obtener aquello que tú estás buscando, aquello que tú estás pidiendo. Ya no necesitarás de protocolos. ¿Por qué? Porque has sido hecho cercano por la sangre de Cristo Jesús. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio del Reino de los Cielos consiste no en protocolos, consiste no en rituales. Hay muchas personas que han venido al Evangelio y siguen usando o abusando hasta cierto punto de rituales por tal de tener lo que están pidiendo de parte del Señor. Rituales buscando, y le tengo que decir, muchas veces dentro de esos mismos rituales están incluidos el ayuno, precisamente porque creen que de esa manera van a alcanzar un mayor beneficio de parte de Dios. Y la primera enseñanza que el Señor le establece por la presencia del apóstol Pablo: ya no tendrás necesidad de sujetarte, de caminar por protocolos, de usar protocolos para obtener lo que tú estás buscando, para ser reconocido por otros, por tal de que te incluyan dentro de lo que tú estás buscando. ¿Cuántas personas se han sujetado, se han sometido? Y estoy pensando en la palabra que el apóstol Pablo escribió a los Corintios y le dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a sujetar a nada, sino solamente al Señor. Y hay personas que se sujetan a protocolos, que se sujetan a estratagemas muchas veces de hombres, creyendo que de esa manera van a ser más aceptos, que de esa manera van a encontrar mayor participación dentro del reino de los cielos, que de esa manera van a alcanzar el favor de Dios. Y la primera enseñanza está aquí: levántate, levántate. Levántate, no necesitas caminar bajo protocolos. Hay un texto que quiero citarle, y eso está en Colosenses, en el capítulo 2, si usted lo puede buscar y leerlo, es bien importante. Colosenses capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 22 dice: pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? ¿Por qué si sois muertos al mundo seguís sometiéndote a rudimentos del mundo? Y esto es, si usted lo mira, la primera enseñanza que Cornelio recibe como parte del mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Cornelio, ya no estás sujeto a los protocolos del mundo como para ser considerado digno, como para ser o como para poder alcanzar el favor de Dios. Vamos a la segunda enseñanza, el segundo mensaje, porque hay 6 mensajes que Cornelio recibe. Vamos al versículo 28. En el versículo 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse
a extranjero. Es Pedro quien está hablando. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el mismo capítulo 10, los primeros versículos, está el relato de cuando el apóstol, el día anterior de la visión de Cornelio, había subido al tejado, al terrado de la casa, y tuvo una visión. En la visión él ve como un lienzo va siendo bajado del cielo, sujetado por las puntas, va siendo bajado del cielo, y el lienzo contiene animales de todas clases, domésticos y fieras, reptiles, de todas clases. Y la voz de Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro hasta cierto punto se ve como ofendido porque, no Señor, yo nunca, como todo judío que era en ese momento, yo nunca he comido cosa inmunda. Yo no he comido cosa inmunda. Y la voz que le replica y le dice, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común e inmundo. Y esto se repitió por 3 ocasiones. Así de que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en Cesarea, el versículo 28, Pedro le dice a Cornelio, vosotros sabéis lo que es para un judío, lo inmundo que es para un judío llegar a la casa de un extranjero, llegar a la casa de un gentil, en otras palabras, de uno que no es judío. No podemos entrar, no podemos sentarnos. ¿Por qué? Porque es inmundo. Pero a mí, dice el apóstol, pero a mí el Señor me ha dicho que no llame a nadie común e inmundo. Segundo mensaje que Cornelio está recibiendo. Cornelio, ya no eres, a partir de aquí, ya no eres más un inmundo. Cornelio, a partir de aquí ya no eres un impuro. Cornelio, a partir de aquí ya no eres más un inmundo ante los ojos de los hombres y aún ante los ojos de Dios. Cornelio, has sido hecho limpio. ¿Qué mensaje más grande el que Cornelio estaba recibiendo en ese momento? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ya no eres inmundo. Pero no me he convertido al judaísmo. Pero no he sido circuncidado. ¿Y cómo me dices a mí que ya no soy inmundo? Sí, porque no depende de rituales. Porque no depende de protocolos para poder recibir de parte de Dios. No depende de lo que tú tengas que hacer o esforzarte o sacrificarte por tal de. Habéis sido hecho limpio por la sangre de Cristo Jesús. Qué enseñanza más grande la que Cornelio está recibiendo como parte del evangelio del reino de los cielos, y qué mensaje tan grande el que nosotros estamos recibiendo. Porque cuántas veces tú te has creído que no eres digno. ¿Cuántas veces tú te has creído que no eres digna? ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú has vivido en la vida creyendo que Dios tiene hijos favoritos y tú no estás contenido o contenida dentro de ese grupo? ¿Cuántas veces te has acercado y has visto en las palabras de la mujer sirofenicia, sí Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de sus amos? ¿Cuántas veces te has identificado con ese texto? Creyendo que a ti te tocan solamente las migajas, creyendo que tú estás destinada solamente para vivir de las migajas. ¿Cuánto tiempo has pasado en esa condición o en esas circunstancias? Y la enseñanza y el mensaje que Cornelio, ya no eres un hombre más inmundo, ya no eres más un hombre impuro. Mujer, ya no eres más una mujer impura,
Ya no eres más una mujer inmunda. Ya no eres más la marginación del mundo. Ya no eres más un perrillo. Ya no eres más una perrilla que come de las migajas que caen de su amo. Hay provisión. El pan es para ti porque has sido declarada limpio. El apóstol Pedro sabía que se estaba refiriendo a Cornelio. No era una enseñanza que Pedro había recibido que había quedado en el aire. ¿A qué se referirá el Señor? No era una enseñanza que había quedado en el aire. Pedro, el apóstol, sabía perfectamente que se estaba refiriendo a Cornelio. Ya no eres más un impuro, ya no eres más un inmundo. Has sido hecho limpio por la sangre de Cristo Jesús. Sigamos adelante. Nos trasladamos hasta el versículo 30 y tenemos la tercera enseñanza o el tercer mensaje que Cornelio recibe. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Quiero llamarle la atención a la palabra que Cornelio recibió. De parte del ángel, Cornelio recibió esta palabra: tu oración y tus limosnas han subido en memoria delante de la presencia de Dios. Observe usted, no habla de ayuno, porque hasta ese momento, y con esto tengo que tener cuidado y déjeme explicarle para que no haya mal entendimiento, porque hasta ese momento Cornelio estaba siguiendo lo que él había visto de los judíos. Él había visto que ellos ayunaban, él había visto que a las 3 de la tarde se reunían para orar en el templo, él estaba en su casa. Él tenía muchas referencias de lo que los judíos hacían y él las estaba imitando. Hasta este momento él está viviendo una vida siguiendo lo que él ha visto. Pero el tercer mensaje que Cornelio recibe es: Cornelio, a partir de aquí, tu oración es oída. Y esto es sumamente importante. Tu oración es oída. ¿Cuántas veces pudo haber surgido, como ha surgido en la historia, en la vida de hombres, de tantos hombres, en la vida de tantas mujeres? Yo no sé si mi oración es oída. Yo no sé si mi oración llega ante la presencia del Señor. Yo a veces creo de que no logra pasar del techo de mi casa. No sé si realmente el Señor me estará escuchando. Y precisamente por eso hay personas que dicen, pues vamos a orar a la iglesia, porque desde allí es que sí el Señor oye. En mi casa no, pero en la iglesia sí. O vamos a un lugar alto, así como Jesús iba a los lugares desiertos, a los montes, y desde allí de seguro que sí el Señor me va a escuchar. Vea lo que dice, yo quiero llevarlo al Evangelio de Juan. Busque por favor el Evangelio de Juan en el capítulo 9, y voy a leerle en el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo repito, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Pero si alguna es temerosa de Dios y hace su voluntad, a ésta oye. Tercer mensaje que Cornelio recibe. Cornelio, a partir de este momento, tu oración es oída.
qué certificación más grande la que Cornelio recibió. Y yo le digo, no estamos sujetos a protocolos. Cuando puedas ayunar, hazlo, pero no como un refuerzo creyendo que por tu ayuno tu oración va a ser más escuchada que si no estuvieras ayunando. El ayuno, sí, ayuna cuando el Señor te muestre la necesidad de hacerlo. No es que no te estoy diciendo no ayunes. Y por eso quería explicar bien esto. Pero no podemos entenderlo como voy a ayunar porque definitivamente si ayuno, entonces el Señor va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No podemos torcerle el brazo a Dios. Porque el primer mensaje que Cornelio recibió, Cornelio, de aquí en adelante no necesitas sujetarte a protocolos, aún religiosos, para creer que de esta manera vas a ser atendido, más atendido de parte de Dios. Tercer mensaje, Cornelio, de aquí en adelante tu oración es oída, tu oración es escuchada. Dios escucha, Dios atiende tu oración. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque, y déjeme citarle aquí el Salmo 25, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Observe justamente lo que encontramos en el capítulo 9 de Juan. Si alguno es temeroso, si alguna es temerosa, y hace su voluntad, a este oye. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. Cornelio, de aquí en adelante tu oración es escuchada. Me traslado ahora hasta el versículo 34. Versículo 34, encontramos el cuarto mensaje que Cornelio está recibiendo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. En verdad hallo, dijo el apóstol, que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes que el Dios de los países ricos es también el Dios de los países pobres? Que no depende de que tú vivas en un país rico como para obtener y hacer la provisión que tú necesitas para ejecutar la obra de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Que no necesitamos nosotros vivir o estar dentro de una región como para tener la garantía de que podremos hacer aquella obra extraordinaria que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dios no hace acepción de personas. Si esta enseñanza nosotros la pudiéramos integrar en nuestras vidas, en nuestra vida de fe y en nuestra vida ministerial, no habría, y lo repito, no habría estorbo ni obstáculo que impidiera el que nosotros hiciéramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios no hace acepción de personas. Cuarta enseñanza, entonces, que Cornelio está recibiendo: Dios no hace acepción de personas. Le invito para que usted busque Mateo capítulo 5, versículo 45. Cuando Jesús está enseñando capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñando, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos.
Dios no hace acepción de personas. Y esto nosotros tenemos que entenderlo para que podamos caminar conforme en la tierra, conforme a las leyes del reino de los cielos. No dependemos de las circunstancias de la tierra. Nosotros dependemos del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Cuando Moisés fue llamado por el Señor en la zarza que ardía y no se consumía, Señor, manda otro porque yo soy tardo de lengua, soy tartamudo. Tengo dificultad para poder transmitir una palabra adecuada, una palabra correcta. ¿Y cómo me envías tú a casa de Faraón para tratar de convencerlo que saque a un pueblo que es para él su mayor riqueza? No lo va a dejar ir, manda a otro. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al mudo? Es la respuesta de Dios a Moisés. ¿Quién hizo al mudo? ¿Dependes realmente tú de tu lengua para poder transmitir un mensaje o dependes del Espíritu de Dios? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué hemos depositado nuestra confianza? Y usted se estará dando cuenta que muchas veces nuestra confianza está en los recursos que tenemos, en las amistades que hemos alcanzado, en las fortalezas o en las habilidades que nosotros tenemos. Se da cuenta que muchas veces, aunque confesamos que Dios es grande, muchas veces estamos dependiendo aún hasta de nosotros mismos y realmente no de Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios, cuántos ministros estamos cometiendo este error tan grande? Dios no hace acepción de personas. Dios de países ricos, Dios de países pobres, Él no depende del lugar donde tú vivas como para hacer y ejecutar su obra. Seguimos adelante y nos trasladamos ahora hasta el versículo 44. Vamos a ver el quinto mensaje que Cornelio recibió. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quinto mensaje: Cornelio ha sido hecho apto para recibir el Espíritu Santo. Qué impactante que un hombre que había venido de atrás, que había caminado bajo la enseñanza, bajo la instrucción romana, y con esto lo que le estoy diciendo es que los romanos no tenían un conocimiento de Dios, fundamentaban su vida, su experiencia en la idolatría. Y como un hombre que fue formado y que caminó por muchos años dentro de esta estructura, hoy es constituido como un precedente de un hombre, de una mujer que pueden acercarse a Dios y ser conocidos de Dios. Ha sido hecho apto para recibir el Espíritu Santo. No es de o para unos solamente, es para ti también. El Espíritu Santo es para ti también. ¿Por qué yo no lo he recibido entonces? ¿Por qué no he tenido esa experiencia entonces? Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Y aquí tenemos precisamente esa respuesta.
capítulo 5 de Hechos, versículo 32. El apóstol Pedro, de nuevo hablando, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cornelio ha sido hecho apto para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué Cornelio? Manda a buscar a Pedro, a uno de nombre Simón, de sobrenombre Pedro, que vive en tal lugar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y estoy pensando de momento en la experiencia de Naamán, en el segundo libro de Reyes. Naamán, un general sirio, muy hábil y un gran estratega, pero una dificultad: un hombre con lepra. Y recibe la instrucción de ir, de que hay un profeta en Israel de nombre Eliseo, que por la intervención de Eliseo, él va a ser sano de su lepra. Y Naamán va. Y cuando llega a la casa donde está Eliseo, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que manda a un criado y le dice: dile que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces en las aguas del Jordán. Y él dice: pero los ríos que hay en Damasco no son mejores que los del Jordán. ¿Acaso no hubiera sido yo sano si me hubiera zambullido en los ríos de Damasco? Y él recibió un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Obediencia. Y ese es el problema que muchos tenemos. Obediencia. Que no seguimos instrucciones. Que se nos dicen las cosas y no las hacemos. Que se nos declaran lo que tenemos que hacer y nosotros las alteramos. Que inventamos instrucciones que no nos han dicho. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Cornelio, de aquí en adelante, tú has sido hecho apto para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué, Señor? ¿Porque tú lo decidiste? No, porque fuiste obediente. El Espíritu Santo que es dado a los que le obedecen. Se da cuenta como un hombre que venía de atrás, que tenía muchas deficiencias, que no era judío, no tenía conocimiento, tiene mucho estorbo, si lo venimos a ver, alcanzó lo que otros con el conocimiento y con la experiencia y con todo lo que habían vivido no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a caminar, a someterse, a obedecer lo que el Señor ha determinado. Pasemos al sexto mensaje. Sexto mensaje, versículo 47 y versículo 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por un tiempo más. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa perdón de pecados. Por lo tanto, sexto mensaje: Cornelio, tus pecados han sido perdonados. ¿Recuerda usted cómo terminó el relato de la mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Ni yo te acuso. Vete y no peques más. Tus pecados te han sido perdonados. ¿Cómo quedó sellado
el mensaje del Evangelio que Cornelio recibió en una tarde, una noche, no sé exactamente, ¿cómo quedó sellada ese mensaje, esa enseñanza? Cornelio, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón le estoy diciendo esto? Vaya a capítulo 2, siempre de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y esto es lo que significa el bautismo. Capítulo 2, versículo 38 dice, y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cornelio, de aquí en adelante, no necesitas sujetarte más a protocolos humanos para poder alcanzar lo que tú estás buscando. Eres libre de los protocolos humanos. ¿Por qué entonces les escribe el apóstol Pablo tanto a los Gálatas como a los Colosenses? ¿Por qué entonces, si habéis muertos a los rudimentos de la vida, os volvéis a someter, a obedecer a estos mismos rudimentos, si ya el Señor te hizo libre de esto? Ya no estás más sujeto a los protocolos del mundo para encontrar aquello que estás buscando. Cornelio, a partir de este momento ya no eres un hombre inmundo. Cornelio, a partir de este momento ya no eres un hombre impuro. Has sido hecho limpio. Eres de aquí en adelante un hombre limpio. Cornelio, tu oración es oída. De aquí en adelante tu oración es oída. Todo lo que vengas delante de la presencia del Dios eterno, del Todopoderoso, es oída, porque has sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Cornelio, Dios no hace acepción de personas. No solo porque estás en palacio es que vas a alcanzar mayor beneficio. No solamente porque eres parte del Imperio Romano vas a alcanzar beneficios. No, Dios no depende de ello, porque Dios no hace acepción de personas. Cornelio, a partir de este momento, eres hecho apto para recibir el Espíritu Santo. Cornelio, tus pecados han sido perdonados. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Vea qué impactante el mensaje que Cornelio recibió. 6 puntos. Mensaje que Cornelio recibió aquel día. Si usted revisa las palabras del apóstol Pedro, Pedro estaba haciendo referencias a lo que había acontecido, y en medio del mensaje fue derramado el Espíritu Santo sobre de ellos. El mensaje no consistía solamente en las palabras, el mensaje consistía en la presencia del apóstol, porque la presencia del apóstol estableció un mensaje contundente que cuando usted revisa el capítulo 11, y llegó a Jerusalén, los judíos le cuestionaron, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso? Y la autoridad del apóstol estableció, y ellos dijeron, de modo que también a los gentiles Dios ha dado provisión de vida, provisión de arrepentimiento. Sí, también. Y es para ti. El mensaje es para ti. El mensaje es para ti. ¿Cuántas personas lo único que saben es, acepta a Cristo Jesús y será salvo? Pero viven una vida muchas de las veces en miseria, en desgracia, y recolectando migajas como para poder vivir. El mensaje es para ti. Has sido hecho limpio, limpia. Has sido hecho apta para recibir el Espíritu Santo. Tus pecados han sido perdonados. El día de hoy, si tú has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, ahora reconócelo
como el que te ha exaltado a una posición de gloria. El apóstol Pablo, escribiéndole a la comunidad de fe de Colosa, le escribe y le dice, y esta es la conclusión: Cristo en vosotros, provisión de gloria. Cristo en vosotros, la exaltación. Por eso estáis sentados a la diestra juntamente con Cristo en lugares celestiales. Mi Señor, te doy gracias por el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no solamente nos libra de las cadenas de Satanás, de vicios, de actitudes, de conductas perversas y malvadas, sino que el mensaje del Evangelio nos exalta a una posición de gloria, a una herencia de gloria. Y esta noche, mi Señor, ese mensaje lo hemos recibido. Gracias por la vida, oh Dios, de Cornelio y la vida del apóstol Pedro. Gracias, Señor, porque por este relato y por esta vivencia ahora, nosotros tenemos, Señor, también este mensaje para nosotros. Y podemos vivir en gracia, y podemos vivir en misericordia, y podemos vivir, Señor, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y ahora entendemos lo que significa plenamente la libertad en la que hemos sido hechos libres. Mi Señor, hay un pueblo repartido por todo el mundo, por las Américas enteras. Hay un pueblo, Señor, que tú lo estás sacando como de Cornelio del anonimato para ser establecidos sobre el fundamento doctrinal de la gracia y de la misericordia. Pido por ellos, oh Dios, para que en esta hora, Señor, sean constituidos en un Cornelio de sus respectivas comunidades. En el nombre de Jesús, así oro. Amén. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo, y el Dios eterno, el Todopoderoso, que se te ha revelado, pueda establecer contigo una obra grande y maravillosa. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.